y que pronto puedas establecer tu reino, Señor, no solamente sobre mi vida, sobre mi matrimonio, sino sobre todas y cada una de las familias que se congregan en este lugar. Señor, si tú restauraste mi vida, puedes restaurarla de cual sea, Señor. Señor, y ¿sabes qué? Estar trabajando por esa promesa. Si Dios te llamó por algo como líder, tienes que estar luchando como líder para que esa promesa llegue pronto. Alguien diga aquí amén. ¿Sabes, hermano? Cuando uno busca la promesa llega, pero necesitas buscarla. Imagínese ahí a Abraham, un hombre que recibió la promesa de ser padre de multitudes. Y entonces Dios quizá lo veía y Dios mío, ¿cómo quieres que te cumpla Abraham si no haces algo para que pueda ser engendrado Isaac? ¿Qué vas a hacer? Haz algo. Ay no, Señor, tengo mucho sueño, yo me vine a sentar nada más aquí a la iglesia. Nunca hubiera recibido la promesa. ¿Sabes, hermano? Por eso hemos hablado aquí de los 7 hombres que tuvieron promesas de Dios y nunca cumplieron con el propósito de Dios en su vida. A David le dijo, tú me vas a hacer mi casa, David. ¿Cumplió con la promesa que le había recibido Dios? Por cuanto has derramado mucha sangre inocente en tiempo de paz, no me construirás mi casa, me la construirá tu hijo Salomón. Me la diste a mí la promesa, sí, pero no cumpliste con tu propósito. Tú, Moisés, vas a meter a todo este pueblo a la tierra prometida. Y entonces ya estaba a punto de morirse el viejito. 120 años tenía. 120 años, ya me voy a morir, Señor, y nunca pude meter al pueblo a la tierra. No, por la dureza de tu corazón no lo hiciste tú. Solamente te voy a subir al monte para que veas la tierra a la cual no pudiste entrar, y lo va a hacer Josué. Y bueno, esa es otra cosa. ¿Sabes, hermano? Dios da promesas, pero depende de nosotros que se cumplan. Di conmigo, depende de mí. La promesa depende de ti. Y ellos estaban esperando la promesa. Dice la Escritura, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, di conmigo, oíste de mí. ¿Qué es lo que necesitamos? Estar atentos para cuando Dios te hable. Estar atentos. Yo me pregunto, hermano, ¿qué hubiese pasado en el supuesto de que aquel hombre con 38 años enfermo, que siempre estaba a la orilla de aquel estanque, esperando que aquel ángel descendiera y moviera las aguas? ¿Qué hubiese pasado si él no hubiera ido ese día? Nunca hubiera sanado. Señor, 38 años y justamente el día que no vengo es cuando derramas de tu poder. Claro, hijo, siempre tienes que estar alerta, siempre tienes que estar vivo, siempre tienes que estar pendiente. No te pierdas los eventos, no te pierdas nada, porque el Señor desciende con su poder y hace milagros. Y si tú no estás, no vas a, ay, me hubieran hablado. La invitación siempre está, pero tú necesitas estar despierto. Tú necesitas, ¿qué va a haber, pastor? ¿Qué va a haber? No te pierdas los eventos, no te pierdas. Pastor, a este hombre mejor ya oró por él y a mí ni siquiera me dio, por mí ni siquiera oró. No estabas en el momento. ¿Sí me explico? No estabas en el momento. Pastor, me dijeron que oró por... Tienes que estar. Buscas promesa. Está atento cuando el Señor te hable. Hoy es el momento. Pasen aquí tal y tal persona. Ese es el momento. Diga conmigo, este es el momento. Dice la Escritura, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Diga conmigo, esto es una confirmación ministerial. Esto es una confirmación ministerial. El Señor no te habla hoy y dentro de 40 años te viene a pedir cuentas. El Señor te habla y te dice, voy a confirmar tu ministerio. Y entonces hoy por medio de un profeta te dice, hoy es tu tiempo, hoy tienes que levantarte, hoy comenzarás. El Señor te habla. Y entonces, si tú dices, porque ¿sabe qué, hermano? Los que no escucharon la prédica, la pueden escuchar llevando su disco, ahí está, vale 15 pesos. La del viernes, porque hay espíritus de engaño. Hay espíritus de engaño. A ti te he levantado como apóstol. Ay, pastor, apóstol.
A mí me gusta ser maestro, me gusta meterme, profundizar. Yo apóstol no. Dios nunca te va a dar un llamamiento que tú no ames. Nunca te va a dar un ministerio que tú no anheles. Los ministerios se anhelan. A Pablo le escribía a Timoteo, le decía, procurad los mejores dones. Aviva el fuego del don que hay en ti. Los ministerios, los dones, los talentos, las habilidades, estas se anhelan. Señor, ¿para qué me diste el don de milagros si ni siquiera me gusta a mí, Señor? Yo tengo el don de discernimiento de espíritus. ¿Usted cree que Dios va a trabajar con usted a la fuerza? Dios hace que ame usted su ministerio. Pero cuando hay un espíritu de error, a ti te he levantado para que seas pastor. Ay, no, yo, pastor, yo de plano, yo no. ¿Sí me explico? Dios trabaja así. Dios te va a dar un ministerio que tú anheles, un ministerio que tú busques, porque Dios trabaja de esa manera. Alguien diga que amén. Esto es tu confirmación. Dice la Escritura, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Diga conmigo, no muchos días. Diga conmigo, esta confirmación urge. Predicar el Evangelio urge. Hablar de lo que Cristo ha hecho en mi vida urge. Darle buenas nuevas de salvación a la gente urge. Cumplir con el llamamiento que el Señor nos ha dado urge. ¿Cuántos ya están predicando? Levanten su mano, ¿cuántos están predicando? Levanten su mano, ¿cuántos van a comenzar a predicar? Diga conmigo, yo soy un predicador de la palabra. Recuerde que no está mintiendo si no lo hace. Recuerde que está profetizando. Diga conmigo, soy un predicador. Amo a la gente. Le voy a predicar. No voy a permitir que nadie se pierda. Voy a ser un instrumento de Dios. Dele una fuerte ofrenda de palmas a su Rey. Y dice la Escritura, entonces los que se habían reunido, diga conmigo, los que se habían reunido, ¿qué necesita? Necesita formar parte del liderazgo. No llegó el día del Pentecostés cuando estaban los 4,000, No llegó el día del Pentecostés cuando estaban los 5,000 comiendo ahí. Señor, estamos todos juntos compartiendo el pan. ¿Qué te parece que hoy llegue el día del Pentecostés? No, hijo. Tienes que pasar las etapas. Tienes que pasar las pruebas. Tienes que pasar esa etapa de probanza. Y no había pasado esos 4,000, no habían pasado la etapa de probanza. ¿Cuál? No habían pasado esa etapa en la cual podían decir, Señor, yo por ti, no importa lo que tenga que pagar el precio, no, pero estaban reunidos. Si usted está pagando el precio, quizá usted lo hayan corrido como líder. ¿Qué vas con esa bola de locos? Pues sí, porque yo tengo un llamado para servirle a mi Señor. ¿Qué vas con todos esos gritones que se ponen ahí a hablar que Cristo vive? Sí, porque yo sé que el Señor me ha levantado. Y si me escogió, si me apartó, si soy para Él pueblo escogido, es para que anuncie las virtudes de Cristo, aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor te llama por algo. El Señor te llama, no creas que te llamó porque eres muy bonito, muy hermosa, no. El Señor te llamó con un propósito para que vayas y prediques lo que Cristo ha puesto en tu corazón. Ese es el motivo principal, ese es el acto generador de que Cristo haya venido a la tierra a morir por ti, por tus pecados, que toda la humanidad conozca por tu conducto que Él vive y puede darle salvación, restauración, amor a toda aquella gente que no lo tiene aún, aleluya. Pero tú necesitas ser ese conducto. El Señor hoy busca conductos de bendición y tú puedes ser ese conducto de bendición, aleluya. Y entonces, para concluir esto, quiero hablarle cuáles son las 7 consecuencias. Si acabamos de leer esto, entonces cuáles son las 7 consecuencias de estas etapas y de estas características y condiciones que hemos visto hasta hoy. Dice el verso 6. Entonces, los que se habían reunido, diga conmigo, los que se habían reunido, diga conmigo, hay comunión. Dice la Escritura, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Cuál es la consecuencia? Diga conmigo, que a la gente le importa la restauración de los demás. Yo no sé si a ti te importa la restauración de la gente, hermano, pero ¿sabes una cosa? Lo primero que tú tienes que ver en la gente que se está perdiendo es ver cómo está viviendo. Hoy la gente está viviendo etapas difíciles, maridos golpeando a las esposas, y viceversa también, porque de que las hay, hermana, las hay.
hijos viviendo en alcoholismo, drogadicción, viviendo todo tipo de pecado y de maldad, todo tipo de situaciones pecaminosas, inventores de males, maldad en todos lados. Pero entonces le preocupaban a los discípulos, y entonces le preguntan a Jesús: Señor, ¿restaurarás en este tiempo, Señor, el reino de Israel? ¿Restaurarás? ¿Sabes qué es lo que está viendo como consecuencia? Que al pueblo, que a los líderes, que a ti que estás en este lugar, te importe la restauración de la gente. Dice el Señor: si pasaste por estas etapas, voy a poner en ti amor para la gente, para que se cumpla lo que dice en Mateo 9. Y entonces el Señor veía a las ovejas y tuvo compasión de ellas, porque las veía como a ovejas que no tenían pastor. Y entonces el Señor empieza a poner ese amor en tu vida, y comienzas a tener compasión por la gente, comienzas a tener compasión. Y entonces cuando llega el momento en el cual le preguntas: Señor, ¿restaurarás? Dice: ya ves, hijo, es la consecuencia de haber cumplido con las otras condiciones. Ya te está interesando la gente, sientes que si no le predicas, la gente se pierde. Te interesa cómo vive, te interesa si tienen golpes o no, te interesa si hay contienda o no, te interesa si hay disensiones o no, te interesa si hay herejías o no en su vida. Y entonces comienzas a interesarse. ¿Para qué? Para que la gente comience también su restauración. Alguien diga que amén. Dice la Escritura: y le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero, diga conmigo, pero recibiréis poder. Oiga, número que sigue, ¿cuál es la consecuencia? Diga conmigo: voy a recibir poder. El poder no te lo da el ser humano cuando dice: a ver, pase aquí los líderes, voy a orar por usted. El poder lo recibes de parte del Dios de la gloria, cuando te pones bajo su sola potestad y dices: Señor, ya no voy a dominar yo mi cuerpo, Señor, sino que ahora en adelante se comienza a hacer tu voluntad en mi vida. Señor, si me llamaste a predicar, voy a predicar tu palabra. Señor, si me llamaste a evangelizar, voy a evangelizar. Si me llamaste a orar por los enfermos, Señor, voy a orar por los enfermos.